Ya, ahora comenzamos a grabar. Bueno, como les comentaba, entonces vamos a empezar con la parte de estadística. Esta estadística se llama descriptiva, ¿cierto? Porque empezamos a trabajar, ¿cierto? Con los datos, herramientas matemáticas, con cifras significativas, el concepto de precisión y exactitud, error e incerteza. ¿Ya? Trabajamos con las unidades métricas. El término cifras significativas, ¿cierto? Nos vamos a trabajar ya en ellas. Y es el número, ¿cierto?, de dígitos mínimos que se necesitan para poder escribir un valor determinado, ya sea en notación científica, pero sin perder la exactitud. Entonces ya empezamos a tomar otros conceptos y otro tipo de relaciones. ¿Y qué es lo que es la exactitud? Yo creo que algunos de ustedes se recordarán cuando vieron el concepto de precisión y de exactitud en química general. De acuerdo a la norma ISO, ¿cierto? Estas son normas internacionales, la exactitud va a ser el grado de concordancia que existe entre el resultado de un experimento o de un ensayo, ¿cierto? Y el valor real o el valor de referencia, ¿ya? Del analito. Por ejemplo, si me dicen que la media de la población es tantas personas, ¿cierto? Tantos habitantes por alguna zona, tengo que centrarme en que mi valor calculado tiene que ser lo más cercano a ese valor real. ¿Ya? O por el contrario, un valor de referencia. Si me dicen que esta muestra de agua tiene tal cantidad de hierro, tantas partes por millón de hierro, yo tengo que hacer con mi experimento de que sea lo más exacto posible para acercarme lo más fehacientemente, ¿cierto?, a ese valor que me están dando de referencia. ¿Ya? Esa es la exactitud. Cuánto me acerco o no al valor real. Veamos un ejemplo de cifras significativas. Claro, y el dato, el concepto de cifras significativas se viene de la mano, ¿cierto?, con la exactitud. Entonces el número 142,7 vemos que tiene 4 cifras significativas. El dígito 1, 4, 2 y el 7. Y puede ser escrito como 1,427 por 10 a la 2. Y va a seguir siendo el mismo número. Y manteniendo las mismas 4 cifras significativas. Este número, 6,302 por 10 a la menos 6, es lo mismo que decir 0,000006302. Y me va a mantener las mismas 4 cifras significativas, porque los ceros hacia la izquierda no cuentan como significativos. El número 92.500 es ambiguo, porque podría significar tener 9,25 por 10 a la 4, le podemos colocar 3 cifras significativas, 3 dígitos, ¿cierto? 9,250 por 10 a la 4, va a seguir siendo el mismo número, y aquí tenemos 4 cifras significativas, o podría también escribirse como 9,2500 por 10 a la 4, con 5 cifras significativas, y va a seguir siendo el mismo número. Entonces podemos escribir este valor con 3 dígitos significativos, con 4 o con 5 dígitos significativos. Y si ustedes se fijan acá, los ceros a la derecha sí son significativos. Por el contrario, lo que ocurría acá con las cifras, los ceros hacia la izquierda. Entonces, el último dígito significativo en una cantidad medida siempre va a tener asociada una incerteza. ¿Ya? O sea, el último numerito que uno coloque como significativo siempre va a estar asociado como una incerteza. Acá este 0, este otro 0, o acá el número 5. Y esa mínima incerteza en un número va a ser más menos 1 en el último dígito. ¿Ya? Va a variar, puede variar. Entonces, cuando uno está escribiendo un valor y está dando el último valor, la última cifra significativa, el último dígito, ese dígito puede ser que cambie. Y vamos a ver esos criterios después cuando estudiemos la incerteza. Bueno, hablábamos de que los ceros a la izquierda, ¿cierto?, no son significativos, y los ceros a la derecha sí lo son. Entonces, vamos a estudiar ahora los criterios para ello. Si los ceros están en el medio de un número, de un valor, va a ser significativo. Y cuando estén al final de un número, a la derecha de un punto decimal, también lo va a ser.
Entonces, en general, tenemos acá este ejemplo, 30,24 mililitros, por ejemplo. Obviamente que ese cero está entre medio de los dígitos, va a ser significativo. Por lo tanto, aquí tenemos 4 cifras, y acá a la derecha también tenemos 4 cifras. ¿Ya? Conversábamos recién que el último dígito va a estar asociado a una incerteza o incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un ejemplo de una lectura de absorbancia en un espectrofotómetro, donde nos dicen que la absorbancia es 0,234. Y aquí vemos que tenemos 3 cifras significativas: el dígito 2, el dígito 3 y el dígito 4. ¿Ya? Y la última cifra que está en rojo, en este caso el 4, es la que va a variar y podría cambiar su certeza. Entonces colocamos que la incerteza de esta lectura en este equipo, ¿cierto?, va a ser más o menos 0,001 unidades de absorbancia, porque tenemos 3 cifras significativas. Por lo tanto, la variación o la incerteza va a estar en el último dígito. Eso es lo que me está diciendo esta lectura. Bueno, en cambio, dice, los ceros que se sitúan solo el punto decimal no van a ser significativos. Por ejemplo, si tenemos el 30,24, ya sabemos que tiene los 4 dígitos significativos, pero si le colocamos 0,03024 litros, o sea, los mililitros los transformamos a litros, los ceros a la izquierda, ¿cierto?, no van a ser significativos. ¿Sí? Siguen conservando las mismas 4 dígitos. Entonces, la única función que tiene el 0 anterior al 3, o sea, el 0,0, es localizar el punto decimal. ¿Ya? Entonces, los ceros al final pueden ser o no significativos. Por ejemplo, si expresamos 2,0 litros, la presencia del cero indica que el volumen se conoce hasta unas décimas de litros. O sea, el 2 y el 0 sí van a ser significativos. Ay, perdón. Acá. El 2 y el 0 son significativos porque esta coma me está diciendo 2,0, o sea que puedo tener una lectura decimal de este volumen. Podríamos leer 2,1, 2,2, 2,3, 2,5 litros. Ahora, si expresamos 2000 mililitros, que es exactamente lo mismo que 2 litros, la situación podría ser confusa. Entonces es mejor escribir en la notación científica, ¿cierto?, donde nos está diciendo dónde podemos situar la incerteza de la lectura. ¿Ya? Porque si aquí leemos 2000 mililitros, o sea, estamos solamente diciendo que es eso lo que podemos leer. No podemos leer 2001 mililitros, 2002 mililitros. ¿Ya? No sé si ven la diferencia o la comprenden, porque esto tiene que quedar bien claro, porque nosotros estoy dando ejemplos ya de laboratorio, ¿cierto? Acá estoy a la 3. Donde sí utilizamos y sí vemos trabajamos con la incerteza del dígito y del valor. ¿Notan la diferencia o a lo que me refiero cuando hablamos de las cifras significativas o los datos significativos? Sí, profe. Sí, ya. Sigamos avanzando. Cualquier cosa me interrumpe. Entonces, bueno, volvamos con este tema de la incerteza. Aquí nos detenemos un momento, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo donde nos dicen que se realiza la medición de un volumen en 2 probetas graduadas, una con una escala que da una incertidumbre de 1 mililitro en la medición y la otra que da con una incertidumbre o incerteza, ¿cierto?, de 0,1 mililitro. Entonces, si me dicen que tengo de una incerteza de 1 mililitro, quiere decir que tengo una cifra significativa, ¿cierto? 6 más menos, puedo leer 6 ml más menos 1 ml. O sea, una incerteza bastante alta, porque podría estar leyendo 5 ml o podría estar leyendo 7 ml. Eso me quiere decir el más menos 1, con una incerteza muy amplia. Ahora, si tengo 6,0 más menos 0,1, con 2 cifras significativas, yo la incerteza la coloco en el valor decimal, porque al tener acá una coma, tengo que colocar acá la incerteza que está en la cifra decimal.
Entonces puedo leer 6,0, 6,1, 6,2, ¿ya? Con una cifra decimal. Esa es mi incerteza. Y acá hay un ejemplo, o sea, diferentes materiales volumétricos, ¿cierto?, que utilizamos en el laboratorio. Tenemos la probeta, un matraz aforado, una bureta, ¿cierto? Tenemos acá una pipeta total, ¿cierto? O pipeta aforada, que también le llaman, donde cada uno de estos materiales, ¿cierto?, lleva asociada una incerteza. Entonces, cuando uno lee o cuando uno toma un material de volumétrico, en este caso, ¿cierto?, un material de vidrio, tiene que saber leer y buscar, ¿cierto?, su volumen, pero también tiene que saber leer la etiqueta, ¿cierto?, que dice el material, y que le va a decir, por ejemplo, esta probeta debe ser de 100 mililitros más o menos 0,01 ml. Ese más o menos 0,01 ml quiere decir que puedo leer una cifra o hasta la segunda cifra decimal. Lo mismo acá, un matraz aforado. Los matraces aforados también tienen más o menos una incerteza de 0,1 ml. Las buretas también. Ahora, si me dice que tengo un matraz aforado con más o menos 0,001, o sea que la incerteza está en la tercera cifra decimal, eso ya podría ser un poquito mentiroso. Podría ser mentiroso porque es difícil leer más allá un volumen, por ejemplo, con 3 cifras decimales. No así los aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos sí me pueden dar una mayor incerteza, con más dígitos. Bueno, entonces, comprendiendo de mejor manera el concepto, ¿cierto? Existe incerteza en cualquier cantidad que se está midiendo. Incluso si el instrumento de medición tiene un monitor, una pantalla digital, ¿cierto? Que eso no va a fluctuar. También tienen incerteza. Si tenemos, por ejemplo, un pHímetro digital, el pHímetro son los que me mide en unidad de pH, ¿cierto? La escala logarítmica de pH, nos puede indicar este equipo electrónico que tenemos una lectura de un pH de 3,51. Entonces, ¿dónde está la incerteza? En el último dígito, ¿cierto? En el dígito 1. E incluso también podría estar en el dígito 5, dependiendo de la incerteza que me entregue el equipo. Entonces, es posible que nosotros mejoremos el instrumento para la medición y obtener más cifras significativas. Pero en todo caso, este último dígito siempre va a ser incierto, o sea, el 1. El menor valor de esta incertidumbre va a depender entonces del instrumento que utilizamos en la medición. Eso también depende de la calibración, ¿cierto? Cómo estemos realizando nuestra lectura. Más adelante viene un ejemplo precisamente de esto del pH. Ahora, los números enteros, uno podría decir, ¿y podría estar la incerteza acá en el número entero? Son exactos. No puede haber incerteza en el número exacto. Por ejemplo, para calcular el peso promedio de 4 personas, que es la cantidad que se mide con una cierta incerteza, ¿cierto? Porque se mide el peso en una balanza, etc. Debería dividir esa suma de esas 4 personas en 4. Por lo tanto, se divide en un número entero. ¿Ya? No podemos dividir en un 4,05 si son 4 personas. Y ahora vamos a aprender a redondear las cifras, ¿cierto? Yo creo que esto también ya lo conocen, lo voy a pasar de manera más rápido. Si alguien tiene duda o consultar, me interrumpe. ¿Y para qué nos sirve redondear las cifras? Para poder trabajar, ¿cierto? Y de buena manera con las incertezas. Entonces hay que saber hacer esto previo para poder trabajar después con las incertezas. Entonces, para redondear un número hasta cierto número de cifras, simplemente se eliminan los dígitos que siguen a los que se conservan, ¿cierto? Si el primero de ellos es menor a 5. Ahora, si el primer dígito que sigue el punto redondeo es mayor a 5, se añade 1 al dígito que le precede. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos 8,724, tiene 3 cifras significativas. ¿Y cómo lo deberíamos expresar? ¿Con 3 cifras significativas? Ay, perdón. Quedaría 8,72 si fuera con 3 cifras. Si este de acá, 8,727, ¿cómo quedaría con 3 cifras significativas? Si quiero redondear. 8,7
3. 3, ¿cierto? 8,73. Acá, 1,2367. Si lo quiero dejar con 4 cifras, quedaría 1,237. Este 6 pasa a ser 7, ¿cierto? Porque es mayor a 5. Acá 2,0150, si lo quiero dejar con 3 cifras, me queda 2,0. El 15 pasa a ser 2,0 ¿cuánto? 2. 2,02. ¿Ya? Bueno, y así este 2,0050 pasa a ser 2,01, 2,015 con 3 cifras, 2,02, que es igual que el de acá arriba, y con 2 cifras, 2,015 pasaría a ser 2,0. Entonces, bueno, si el dígito es mayor a 5, ¿cierto? Sube el dígito anterior. Si es menor a 5, se deja o se conserva el dígito anterior sin modificación, ¿cierto? Acá el 1321 con 3 cifras queda 13,2, 16,45 queda 16,5, ¿cierto? Sube 18,8 quedaría acá con 3 cifras, y así. Bueno, estos son ejemplos que yo creo que lo están haciendo recordar un poquito, pero no menos importante porque con ese manejo de cifras y de datos es que nosotros debemos trabajar con la mayor exactitud posible, ¿ya? En nuestros resultados. Entonces, esto no lo deben olvidar, lo deben aplicar y deben comenzar a aplicarlo desde siempre, o sea, no solamente en este curso, sino que en todo lo que venga hacia adelante. Para manejar de mejor manera las cifras significativas en cálculo aritmético, se aplican ciertas reglas en suma y resta. Por ejemplo, entre sumas y restas, el resultado que me dé de esta suma, por ejemplo, el que tenemos acá en el ejemplo, el resultado debe contener la misma cantidad de números decimales que el número que tiene la menor cantidad de decimales. Acá vemos en el primer valor, ¿cierto? Tenemos 3 cifras decimales. En el segundo valor también tenemos las 3 cifras decimales. Por lo tanto, nuestro resultado debe contener las 3 cifras decimales, independiente de las cifras significativas que tenga. ¿Ya? Por ejemplo, si este valor aquí fuera un... bueno, acá está este otro ejemplo. En el B tenemos 3 cifras decimales en el otro dígito, por lo tanto el resultado queda expresado con 3 cifras decimales. ¿Ya? A pesar de que acá se agrega un dígito más, por lo tanto una cifra significativa más, porque 6 más 5 es 11, más la reserva que viene es 12. Acá se mantuvieron las 4 cifras significativas y acá 5 cifras significativas. Eso no importa porque lo que se está conservando es la cifra decimal, la cantidad de cifras decimales. ¿Ya? Para que esto también sea posible y dejar todo expresado en la misma cantidad de cifras decimales, se utiliza también la notación científica. ¿Ya? Se aprovecha uno de ellos y lo deja todo expresado en la misma notación científica. Acá en una sustracción, en una resta, ¿cierto? Partimos todo con 3 cifras significativas, tenemos 2 cifras decimales, por lo tanto nuestro resultado se expresa en 2 cifras decimales, independiente que de 3 cifras significativas pasamos a 2. ¿Ya? Eso no influye en este manejo aritmético. Sí es importante mantener la cantidad de cifras decimales. Ya, por favor, no olvidar eso, porque cuando, por ejemplo, se calculan los pesos moleculares o se suman las masas molares, ¿cierto?, de una molécula, tienen que saber conservar o expresarla en la misma notación científica, pero se mantiene la cantidad de cifras decimales. Acá tenemos el ejemplo de una masa molar del fluoruro de calcio, ¿cierto? Tenemos la masa molar del fluoruro 2 veces, ¿cierto? Y la masa molar del calcio. Y aquí tenemos 3 cifras decimales. Por lo tanto, el resultado me va a dar, en la calculadora, ¿cierto? Me va a dar todas estas cifras.
significativas, 2, 4, 6, 7, 8, me da 9 cifras significativas y toda esta cantidad de decimales. Pero tenemos que saber acomodarlo y redondearlo a la que nos dice la regla de la suma. Nos dice que debemos mantener 3 cifras decimales. Por lo tanto, el 78 con 9 cifras, ¿cierto? Me pasa a ser 78,07 y acá el 48, ¿cierto? Porque necesito 3 cifras decimales, pasa a ser 5. Entonces el redondeo me queda 78,075. 3 cifras decimales, lo mantengo, y a la vez me quedan con 5 cifras significativas. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo, cierto? Sí, profe. Ya. Ahora, si los números en la adición o sustracción están expresados en notación científica, todos los números deberán ser expresados también con el mismo exponente. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Para poder mantener la cantidad de cifras decimales. Por ejemplo, acá tenemos un valor que está expresado a la 5, otro valor que está expresado a la 3 y otro valor que está expresado a la 6. Para poder realizar esta suma, ¿cierto? Lo que debemos dejar todo con la misma cantidad de exponentes. Y para eso lo dejamos todo a la 5, puede ser todo a la 3 o todo a la 6, da igual, ¿cierto? Y con eso podemos ver cuántas cifras decimales es con las que vamos a trabajar. Y la cifra decimal aquí me dice que son 2, por lo tanto me está limitando a 2 decimales y mi resultado lo expreso en 2 decimales porque el exponente se mantiene. Ahora, para la multiplicación y división, nos limitamos, ¿cierto?, a la cantidad de números con menor cifras significativas. Ahora sí tomamos en cuenta los valores de cifras significativas. En suma y resta era los dígitos, ¿cierto?, decimales, y ahora en multiplicación y división tomamos en cuenta la menor cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, acá en esta multiplicación tenemos 2,8 por 4,5039. ¿Cómo expresamos nuestro resultado? Con 2 cifras significativas. El resultado me dice que es 12,6, pero si dejo 12,61092, tengo muchas cifras, por lo tanto lo redondeo y del 12,6 pasa a ser 13. Acá el 3,26 por 10 a la 5 por 1,78 quiere decir que tengo que dejar expresado mi resultado con 3 cifras significativas. Acá tengo 3 y aquí tengo 3. Por lo tanto, tengo que dejar mi resultado expresado con 3 cifras significativas. Y es 5,80. Y así sucesivamente. Acá tengo una división que tiene 3 cifras significativas y acá tengo 3, 4, 5. Por lo tanto, tengo que mantener mi resultado con la menor cantidad de cifras significativas, entonces son 3. 0,0611. Los ceros a la izquierda no cuentan, ¿cierto? Entonces dejo mis 3 cifras significativas. Entonces, uno se acostumbra mucho, ¿cierto?, a hacer o los cálculos en la planilla Excel o con la calculadora, y tienden generalmente a hacer una operación con todos los dígitos de la calculadora, después otra operación con todos los otros dígitos de la calculadora, y otra operación con todos los otros dígitos de la calculadora. ¿Ya? Entonces tienen que ahora aprender a trabajar con los dígitos que se requieren, ¿ya? No con todos los numeritos de la calculadora. Cuando calculas masas molares, cuando después viene una operación, una multiplicación o una división, tienen que acostumbrarse a trabajar con los redondeos, ¿ya? Con las cifras ya redondeadas y establecidas a lo que dice nuestro manejo de cálculo, ¿ya? Nuestras reglas. Si no es tan difícil acostumbrarse, pero sí es necesario que lo hagan y lo hagan bien para poder expresar su resultado final, ¿cierto? Con la mayor exactitud posible. Esto se hace para ello. Y es un asunto de costumbre, en realidad todos deberían trabajar de la misma manera. ¿Ya? Por eso les decía, esto no es solo aplicable aquí a la profe de análisis o a la profesora del laboratorio de análisis químico, sino que es algo que les va a servir para un futuro y para más adelante. ¿Ya? Este valor acá, esta división se redondea a 4 cifras significativas, o sea, 13,09. ¿Por qué? Porque el que tiene menor cantidad de cifras es el 34,6.
el dividendo, en este caso. Bueno, como lo hablamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Que los números exactos, ¿cierto? No me van a definir o no me van a hacer el redondeo con el número exacto. Si yo tengo que dividir o sacar un promedio entre 4 personas o acá entre 2 longitudes de medida, ¿cierto? Sacamos un promedio de 2, ¿cierto? Yo no tengo, no tengo para qué decir de que tengo que redondear a una cifra o acá a una cifra, ¿cierto? Porque los números enteros no me van a entregar esa incerteza. O sea, no me tengo que guiar por a decir, tengo que dejarlo en una cifra, ¿ya? Entonces aquí estamos, la masa de un objeto, después lo multiplico por 8 y me da este resultado, ¿cierto? Me da con, que tengo 4 cifras significativas y que me da 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, lo tengo que redondear a 4 cifras significativas. Lo mismo acá este promedio, ¿cierto? Aquí tengo 3 y el resultado me da con 3 cifras significativas. Ninguno de estos resultados que estamos dividiendo o multiplicando por un número exacto, me tengo que limitar a una cifra significativa, en ningún caso, ¿ya? Porque son números enteros. Ahora, para logaritmos y antilogaritmos, el manejo de esta cifra es un poco diferente, ¿cierto? Porque tenemos que hacer, es conocer un poco las partes del logaritmo. Por ejemplo, si tenemos los logaritmos en base 10, tenemos que si n va a ser igual a 10 a la a, entonces, ¿qué es lo que se dice? Que a, ¿cierto? Va a ser el logaritmo en base 10 de n. Así es como uno lee un logaritmo. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahora, decimos que n es el antilogaritmo de a, ¿cierto? Eso lo vemos también en la calculadora, cuando aprendimos a calcular pH o concentración de protones, ¿ya? Cuando nos daban el pH, teníamos que calcular la concentración de protones, entonces usábamos el antilogaritmo. Acuérdense de ese ejercicio, de ese ejemplo. Ahora, n es igual, ¿cierto? Nuestro ejemplo dice que n es igual a 10 a la a. ¿Y esto qué significa? Que el logaritmo de n va a ser igual a a. ¿Ya? Al exponente que tenemos acá, porque estos son logaritmos en base 10. Por ejemplo, aquí ya lo llevamos ya a números. 2 es el logaritmo de 100, porque 100 va a ser igual a 10 a la 2. Entonces, 2 es el logaritmo de 100. En este caso decíamos que a es el logaritmo de n, logaritmo en base 10 de n. Ahora, el logaritmo de 0,001 es menos 3, porque 0,001 es 10 a la menos 3. Y el antilogaritmo entonces va a ser, el antilogaritmo de menos 3 es 0,001. Esto es lo que ustedes manejan y yo creo que ya lo manejan muy bien con la calculadora. Tienen que saber usar el logaritmo o el antilogaritmo en base 10. El día a la X que aparece en las calculadoras. Entonces, en ese sentido, empezamos a estudiar los componentes que tiene un logaritmo. El logaritmo está compuesto por una característica, que es esta parte, y una mantisa, que es la parte decimal. ¿Ya? La característica, ¿cierto?, es la parte entera del número, y la mantisa es la parte decimal del número. Entonces aquí el logaritmo de 339 dice como resultado que es el 2,530. Entonces la característica es 2 y la mantisa es 530, 0,530. ¿Ya? El logaritmo de 339 por 10 a la menos 5 es menos 4,470. La característica es menos 4 y la mantisa es la parte decimal. Ahora, este número 339 puede ser escrito como 3,39 por 10 a la 2, donde el número de dígitos de la mantisa, o sea, la parte decimal, del logaritmo 339 debe ser igual al número de cifras significativas en el 339. Es decir, 3 cifras significativas. Para este ejemplo.
Entonces, en el logaritmo de un número se deben conservar tantos dígitos a la derecha del punto decimal, o sea, la parte de la mantisa, como cifras significativas tenga el número original. Entonces, el número original tiene 3 cifras significativas. Logaritmo de 339. Va a ser igual lo que me dice la calculadora. Ustedes lo ven, o si tienen por ahí su calculadora, colocamos logaritmo de 339, me da toda esa cantidad de cifras. 2,530, 19,970. Entonces, mantengo mi característica 2 y la mantisa deberá ser con 3 cifras significativas porque el número original, el 339, tiene 3 cifras significativas. Entonces yo no escribo mi resultado con todos estos números. Mi resultado lo redondeo. Tengo que saber y aprender a redondear. Para suma y resta tenemos la cantidad de cifras digitales. Los dígitos decimales, perdón. Para multiplicación y división tenemos la mínima cantidad se expresa el resultado con la cantidad mínima de cifras significativas que tiene alguno de los números. Y para logaritmo o antilogaritmo, ¿cierto? Se expresa el resultado con la cantidad de cifras decimales, ¿cierto? De la mantisa que tiene el número original. En este caso el 339. El antilogaritmo es lo mismo. Es el número, de un número deben conservarse tantos dígitos como la cantidad de dígitos a la derecha del punto decimal que tenga el número original. El antilogaritmo de menos 3,42, ¿cierto? Lo escribo el antilogaritmo, que es el base 10. Me da toda esta cantidad de cifras, ¿cierto? Decimales, pero la cantidad de cifras decimales son 2, por lo tanto mi resultado lo expreso con 2 cifras. ¿Ya? Para el logaritmo son las cifras decimales y para, bueno, el antilogaritmo aquí está marcado en rojito. Entonces aquí el número original tiene 2 dígitos decimales, por lo tanto mi resultado lo expreso con 2 cifras significativas. Entonces, 2 dígitos, 2 dígitos. En realidad nosotros usamos mucho más operación para hacer los cálculos, mucho más operaciones aritméticas de sumas y restas que las logarítmicas. ¿Ya? De igual forma se los dejo porque en algún momento cuando uno trabaja con pH o ahí usa más la parte logarítmica. Si ustedes se fijan para todos los otros cálculos de constantes, de equilibrio, siempre estamos aplicando la multiplicación y división o suma y restas para la cantidad de masa molar. Acá tenemos más ejemplos, ¿cierto? El logaritmo de 4 por 10 a la menos 5. Tenemos toda esa cantidad de dígitos, ¿cierto? Y conservamos los 4 dígitos a la derecha del punto decimal. Por lo tanto, dejamos expresado este resultado, lo redondeamos a las 4 cifras decimales. Para el antilogaritmo de 12,5, o sea, tenemos una cifra decimal, por lo tanto, dejamos nuestro resultado este grande expresado con una sola cifra. Y acá, bueno, son otros ejemplos, ¿cierto? Que lo pueden ir comprobando haciendo ustedes. Esto está en la clase, en el PowerPoint. ¿Alguna duda o consulta de manejo de cifras significativas de los redondeos? Yo creo que tienen que los vamos a empezar a aplicar y van a empezar a salir las consultas. Si alguien tiene en este momento algo que decir, antes de pasar al otro tema. ¿No? No, profe. No, ya. Vamos a ver ahora los errores que ocurren en química analítica, ¿cierto? En los análisis más bien que se realizan, viendo desde el punto de vista, ¿cierto?, de la estadística descriptiva. Vamos a conocer los conceptos de errores, los vamos a introducir y los vamos a ir relacionando, ¿cierto?, con nuestra variable estadística. Bueno, los tipos de errores, ¿cierto? El término de error tiene 2 significados diferentes que son entre sí. Tenemos errores que se refieren, ¿cierto?, a la diferencia del valor que estamos midiendo y el valor verdadero, ¿cierto? Lo que estábamos hablando recientemente con la exactitud, de cómo relacionamos nuestro valor que estamos calculando con el valor real.
Y por otro lado, el error también suele denotar la incertidumbre, que está estimada en una medición o en un experimento. Ese más menos que estábamos revisando hace un ratito atrás. Entonces, toda medida experimental, todo ensayo que nosotros realicemos va a tener asociada a una incerteza, ¿ya? Porque estamos utilizando materiales o equipos que tienen asociada una incerteza. Y esto es lo que se denomina el error experimental. Entonces tenemos errores sistemáticos y errores de tipo aleatorio. Los errores sistemáticos son errores que se van reproduciendo, o sea, este error es reproducible y está relacionado con el diseño del experimento o al equipamiento. Y no es fácil de darse cuenta, porque si yo tengo mal calibrado un equipo, lo voy a tener mal calibrado durante todo el experimento. Y no me voy a dar cuenta que me estoy alejando de mi valor verdadero porque el equipo está mal calibrado. Porque siempre va a ser el mismo, entonces por eso es más difícil darse cuenta. Siempre es bueno chequear antes de comenzar a hacer las mediciones. Y tenemos por otro lado errores aleatorios, también denominado error indeterminado, y ese puede venir de efectos que no se controlan, o pueden ser incontrolables, o sea, las variables medidas, y pueden ser ya sean positivos o negativos. ¿Ya? Son aleatorios, ocurren en el momento. Por ejemplo, si utilizamos un pHímetro que ha sido calibrado de forma incorrecta, nos va a producir un error sistemático y nos va a dar todo el tiempo el mismo error. Supongamos que lo estamos calibrando con un buffer que tiene un pH de 7, pero en realidad lo tenemos mal calibrado y nos dice, lo tenemos mal calibrado a 7,08. Por lo tanto, el error va a estar en esta segunda cifra decimal. Y todas las mediciones van a tener un error de lectura de 0,08 unidades de pH. Unidades de pH menor. Entonces, por ejemplo, tenemos un valor de lectura de 5,6, pero como lo tenemos mal calibrado, en realidad me va a dar un 5,68. Y si nosotros aproximamos esto es un 5,7. ¿Ya? Versus un 5,6, que es lo que debería ser. Y esos errores, ¿cierto? Como decíamos, cuesta seguirlo en la pista, cuesta darse cuenta, pero se pueden corregir, lógicamente. Y un error aleatorio son errores de lectura, podemos tener un error del ruido electrónico de un instrumento, etc. Ya que en el momento se nos presente de manera aleatoria. A veces sí, a veces no. Y como lo comentábamos, ¿cierto? Que es imposible realizar un análisis químico que esté libre de errores o incertidumbre. En realidad eso no existe y no estaría bien. Lo único que podemos hacer, ¿cierto? Para manejar este tipo de errores es minimizarlo y estimar su tamaño con una exactitud que sea aceptable. La magnitud de ese error, de no tener errores más grandes que el valor, por ejemplo, o que el dígito, que el número que estemos calculando. Por lo tanto, no existen, como dice acá, es imposible tener un análisis libre de errores, o sea, no existen mediciones si no van acompañadas de un error, porque siempre estamos utilizando un material que tiene asociado una incerteza o un equipo, un instrumento, un dato electrónico, ¿cierto? Entonces, desde ahora en adelante tenemos que acostumbrarnos a decir o a dar nuestros valores, nuestros cálculos, ¿cierto? Con la incerteza adecuada, ¿ya? O con el error, ¿cierto? Que esté asociado a la medida. Y obviamente para poder tener esos errores tenemos que conocer la incerteza del equipamiento o hacer más de una lectura, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, la fiabilidad de estos valores o de estos experimentos, de estos resultados que nosotros estemos calculando, se puede evaluar de varias formas. Se puede evaluar diseñando, ¿cierto? Y realizando experimentos que revelen la presencia de errores. Se puede hacer analizando patrones de composición conocidas, ¿cierto? Y los vamos comparando nuestros resultados con ese patrón. Se puede también verificar, ¿cierto? Calibrando los equipos que estemos utilizando, la parte como electrónica, digital. Y finalmente, ¿cierto? Lo hacemos aplicando pruebas estadísticas a los datos, que eso es lo que nosotros manejamos. Y vamos a trabajar en ello. Algunos términos importantes que debemos reconocer, ¿cierto? Para que estemos hablando siempre en el mismo idioma, en el mismo tema, es hablar de los duplicados o las réplicas, ¿ya? Que van a hacer más de los duplicados es trabajar las muestras más de una vez, exactamente la misma forma que estamos realizando un análisis. Entonces, cuando uno hace una muestra problema, ¿cierto? Uno quiere
porque es una muestra problema porque queremos conocer la identidad, la composición, los elementos, ¿cierto? Cuando hablamos la otra vez de la dureza del agua, ¿cierto? La idea es trabajar siempre con más de un valor, con más de un resultado, ¿ya? Entonces trabajamos con un duplicado o réplicas. Tienen que someterse a la misma forma el análisis, siempre los análisis. Ahora, cada uno de estos resultados de un conjunto de medidas tiende a ser distinto del resto, así que por lo general se considera la mejor estimación como el valor central del conjunto. ¿Qué quiere decir esto? El valor central del conjunto debe ser más fiable que cualquiera de todos los otros resultados. Normalmente se utiliza la media, ¿cierto? Que es el promedio de los valores que estamos, no sé, trabajamos 6 muestras problemas, por lo tanto sacamos el promedio de esas 6 muestras problemas, o trabajamos con la mediana. La mediana, ¿cierto? Como valor central de un conjunto de datos. ¿Cierto? La mediana se calcula con el valor central, ¿cierto? Del conjunto de datos, o con el, si es una cifra par, con el promedio de esas series de datos. ¿Ya? Vamos a aprender a calcularlo también. Entonces, el análisis de esta variación de datos nos permite estimar, ¿cierto?, la incertidumbre, que se va a relacionar con el valor central. Por ejemplo, acá tenemos una serie de medidas, ¿cierto? Son 6, 3, 4, 5, 6, claro. Son 6 mediciones para calcular la concentración de hierro, de partes por millón de hierro. ¿Cierto? Tenemos 6 réplicas. Y por lo tanto, para una solución acuosa, y el patrón, ¿cierto? Nuestro valor verdadero nos dice que el valor es de 20 partes por millón. Entonces, nuestros valores, o sea, nuestras réplicas deben ajustarse o asociarse lo más cercano posible a ese valor verdadero. ¿Ya? Y tenemos valores entre 19,4 y 20,3. Entonces uno dice, pucha, si el valor verdadero es 20, quizás debería trabajar solo con este número, 20,1, por ejemplo. Pero como hicimos unas réplicas, un set de 6 datos, lo mejor siempre es trabajar con la mayor cantidad de datos posible. ¿Ya? Y por lo tanto trabajo y coloco en un mismo saco esos 6 valores. Yo no puedo llegar y eliminar así al ojo y decir elimino estos dígitos y me quedo con este otro que es el único valor que se me acerca al real. Ya, eso no está correcto. Se aplican test estadísticos, también los vamos a ver más en la siguiente clase, yo creo, para poder eliminar datos. Por lo tanto, ¿qué hago? Trabajo con el promedio de los 6 dígitos. ¿Ya? Y mi promedio me dice que mi experimento me resulta a 19,78 partes por millón, cuando yo tomo los 6 dígitos. Entonces, en ese sentido trabajamos con la media, o la media aritmética, y el promedio, ¿cierto? Son estos 3 conceptos, son sinónimos para decir que tenemos que tomar todos los dígitos, todas las mediciones, y los dividimos por el conjunto de datos. Entonces aquí tomé los 6 valores y los dividí por 6, y me dio el promedio. La media o la media aritmética. Aquí empiezan a aparecer fórmulas como media feas que yo creo que las empiezan a ver, se empiezan a asustar. Pero esto solamente es dividir por el promedio. Allí me integra el valor, aquí son la sumatoria de todos los valores y divido por la cantidad de mediciones, por n. Las mediciones repetidas, que están trabajadas y sometidas a la misma condición experimental. Ahora, la mediana, ¿ya?, es el valor medio del conjunto de datos que están ordenadas en orden ascendente o descendente, pero deben estar ordenadas para poder calcular o trabajar con la mediana. Y la mediana es un valor, ¿cierto? Es un concepto que se trabaja mucho mejor en estadística y se acerca más al valor real. Entonces, si los ordenamos en un orden ascendente, ¿cierto? Vemos que la mitad de los datos tiene un valor mayor que la media y la otra mitad va a tener un valor menor que la media. Ahora, si es impar, como les comentaba anteriormente, se puede evaluar directamente, pero si ese conjunto de datos es par, se toma el promedio del par central.
Por ejemplo, seguimos con este mismo ejemplo de la figura anterior, ¿cierto? Para calcular la cantidad de hierro que tiene una muestra de problema. Y tenemos los 6 dígitos, ¿cierto? Los 6 valores. Y nuestro promedio nos decía que era 19,78. Pero si ahora queremos trabajar con la mediana, tomamos los valores centrales. Aquí ya vemos que están ordenados, desde menor a mayor. Entonces, ¿cuáles serían nuestros valores centrales? Porque como la cifra es par, trabajamos con el par central. Si fuera impar, trabajaríamos con el valor central, pero como es un número par de valores, o sea, tenemos 6, tenemos que trabajar con el dígito o con el valor central que va a estar en el experimento 3 y el experimento 4. Por lo tanto, tomo 19,6 y 19,8, porque yo al estar tomando este par central, ¿cierto? Estoy dejando 2 dígitos hacia abajo, 2 valores hacia abajo y 2 valores hacia arriba. Por lo tanto, para calcular la mediana me concentro en este conjunto de datos y le saco el promedio. Y me dice que la mediana de 19,6 y 19,8 lo sumo, lo divido en 2, me dice que es 19,7 parte por millón de hierro. La media me dice que es 19,8 y la mediana me dice que es 19,7. Entonces, ¿con qué valor me quedo o con cuál es el que trabajo o me acerco más al valor verdadero? La mediana en el conjunto de datos me entrega una mayor cercanía, ¿cierto?, a los datos experimentales. No hacia el valor real, pero sí con los datos experimentales. Toma de mejor medida el conjunto de datos. Bueno, ahora vemos el concepto de precisión, que la precisión me dice qué tanto me acerco o qué tan bueno están nuestras mediciones, ¿cierto? Para decir qué tan reproducible es el experimento que estoy realizando. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de precisión? O de ese ejemplo, ¿cierto? Del tiro al blanco, parece que lo tengo más adelante también. Que en química general se ve eso, ¿cierto? Entonces, con el tiro al blanco, ¿qué tantas veces caigo en el mismo valor, independiente que si me acerco o no al valor verdadero? Entonces, la precisión, ¿cierto?, se usa para describir qué tan reproducibles son estas medidas, es decir, qué tan semejantes son los resultados que se han obtenido de la misma manera. O sea, ¿qué podríamos decir de acá? Si es que son o no precisos todo este conjunto de datos que nosotros sacamos, ¿ya? Independiente que nos acerquemos al valor verdadero, independiente del promedio, del valor real que estemos sacando. ¿Ya? Entonces tenemos que saber si estos set de datos es preciso o no. Ahora, para describir o para poder tener un criterio y decir qué tan precisos son o no nuestros datos repetidos, se utilizan los términos muy conocidos como es la desviación estándar, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, o el coeficiente de variación, que los vamos a aprender a calcular. Y estos términos nos dicen o nos informan qué tanto se difiere de la media. Entonces, para poder calcular la precisión, como les decía, tenemos la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y estos son fórmulas, ¿cierto? Bueno, la desviación estándar de la media se calcula, ¿cierto?, con el set de datos, el valor y el promedio. Se le resta el promedio, el valor y el promedio. Y la varianza, tenía anotada aquí la fórmula, es con la desviación estándar, ¿cierto?, que calculamos acá, se eleva al cuadrado. Y el coeficiente de variación es con un porcentaje. ¿Ya? Entonces acá hay un ejercicio, ¿cierto?, que me piden calcular la media y la mediana, ¿cierto? La media es la mediana de un conjunto de datos,
donde nos piden también determinar la desviación estándar de la media para cada uno de los datos, del conjunto de datos. Por ejemplo, acá la media tenemos 3 valores, la podemos calcular de inmediato. La mediana, o sea, la media la dividimos por 3 y la mediana la podemos calcular por el valor central, que en este caso sería este, porque hay que ordenarlos. Acá tenemos 4 mediciones, por lo tanto tenemos que sacar el promedio para calcular la media y la mediana tenemos que calcular con los valores centrales, que sería este y este, el 1,88 y el 190. Ya, bueno, y así sucesivamente, háganlo, ejercítenlo, ¿cierto? Porque después vamos a estar trabajando con esos valores de manera ya más rápida, o sea, no de un dígito o de un set de datos de uno en uno, ¿ya? Esto es para que vayan soltando su mano, vayan trabajando con la calculadora, hágalo en la calculadora, ¿ya? La desviación estándar también tiene la función de poder calcularla en el modo de SD, ¿cierto? Modo de desviación estándar, lo pueden hacer. Ahora nosotros en el taller, ¿cierto? De laboratorio, nos dedicamos a explicarle de manera de que puedan ustedes también trabajar el set de datos. Por ahora, ¿cierto? Vamos a trabajar con valores, con conjuntos de datos no muy grandes, no más allá de 5 o 6 valores, con los datos experimentales, porque uno no le pide al estudiante hacer 6 réplicas, por ejemplo, en el laboratorio. Pero sí lo que podemos hacer es compartir nuestros datos de todos nuestros compañeros y ahí vamos a tener un set de datos mucho más amplio que si lo trabajáramos de manera individual. ¿Ya? Entonces, nosotros esta semana, sí, creo que mañana nos toca hacer ese laboratorio o ese taller, ¿cierto? Donde le empezamos a enseñar el manejo de los datos con la estadística descriptiva, con estos conceptos, ¿cierto? Que estamos introduciendo. Y le enseñamos a usar la planilla Excel, ¿ya? Por un lado yo le pido que trabajen con la calculadora, ¿cierto? Que es lo que trabajamos en sala, pero ahora nos aprovechamos un poquito de este asunto de la virtualidad y le enseñamos a trabajar, ¿cierto? Los datos, los valores en la planilla Excel. Porque la planilla Excel les va a servir de aquí hacia adelante, o sea, les enseñamos a usar el gestor de ecuaciones, ahora les vamos a enseñar a usar la planilla Excel calculando la media, la mediana, calculando la desviación estándar, ¿cierto? Uno coloca la fórmula en la planilla Excel y después arrastra hacia abajo todos los datos, todos los valores. Ustedes lo verán ahora a lo mejor de que es innecesario hacerlo porque a nivel de laboratorio no trabajamos en la realidad, ¿cierto? Con más allá de 3 muestras. Pero cuando ustedes después trabajen en sus unidades de investigación, en sus trabajos de tesis, o estén trabajando en la vida real, ¿cierto? Con un set de datos grande de análisis de muestras, de laboratorio, o qué sé yo, ¿cierto? Manejan muchos datos y esos datos tienen que aprender a trabajarlos en las planillas Excel, ¿cierto? Aprovechar la tecnología, ¿cierto? Que tienen disponible y a poder trabajar bien los datos. ¿Ya? Bueno, y acá hay otro ejercicio, ¿cierto? Propuesto, donde también nos piden calcular la media y la mediana y la desviación respecto a la media, ¿cierto? Tienen que aplicar esta fórmula, la desviación de la media, esta de acá, para poder calcular de cada conjunto de datos. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Tenemos que calcular la media, ¿cierto? El promedio dividido por 5 y la mediana del valor central. Aquí, ¿cuál sería el valor central? ¿Alguien lo visualiza? Este sería, ¿cierto? Este sería nuestro valor central, nuestra mediana. Recuerden que tienen que ordenar los dígitos de manera ascendente o descendente, ¿cierto? Para poder calcular la mediana. Y le aplican, ¿cierto?, la desviación de la media. ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe. No, profe. Profe, ¿puede volver un poquito atrás a la fórmula de la desviación, por favor? Sí, la quería anotar.
¿Cuál X sub I se refiere como al cálculo individual? Claro, al número, al Menos valor, el promedio. el promedio, claro. Ya. Gracias, profe. Después esta formulita de la desviación va a cambiar un poco porque después tomamos en cuenta las mediciones completas, pero trabajen con esto mientras, trabajen en este ejemplo, en este ejercicio, en este ejemplo, y dejemos la clase hasta acá y seguimos viendo después lo que es la exactitud. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a aplicar los otros, a las anotaciones, no, descartar. Me queda ver la exactitud. Ah, bueno, aquí estaba el ejemplo. Déjenme avanzar un poquito. La exactitud, ¿cierto? Nos va a indicar, como lo comentamos en la primera diapositiva, ¿cierto? Si nos estamos acercando o no al valor verdadero. No siempre tenemos la posibilidad de conocer ese valor verdadero, ¿ya? Entonces eso es una restricción de la exactitud. Porque en general se desconoce su valor verdadero, como dice acá. Y en su lugar debemos utilizar un valor aceptado, ¿ya? Ojalá lo conociéramos siempre, pero no siempre lo conocemos. Y por eso se aplican estos términos estadísticos. Y la exactitud se expresa en términos de error absoluto o error relativo, que vamos a entrar ya en la próxima clase en este concepto. Y aquí está el resumen, ¿cierto? Que yo creo que lo conocen ustedes de química general. La diferencia entre hablar de valores precisos o valores exactos. Ojalá siempre tuviésemos buena exactitud y buena precisión. Sabemos ya que la precisión se refiere estadísticamente a la desviación estándar, qué tan alta o baja la podemos tener. Ojalá la tengamos siempre baja la desviación estándar y poder decir, por ejemplo, acá tenemos alta precisión, ¿cierto? Porque le achuntamos al mismo lugar. Ojalá tener siempre los valores que nosotros estamos calculando, como ese ejemplo del hierro, lo más cercano entre ellos, ¿ya? Independiente que no conozcamos la exactitud, bueno, aquí nuestra exactitud es nuestro centro, ¿cierto? El tiro al blanco es nuestro centro. Entonces aquí tenemos resultados bien precisos, pero poco exactos porque nos estamos centrando, ¿cierto?, en nuestro valor verdadero. Acá tenemos en el primer diagrama, tenemos muy mala precisión, porque le tiramos para todos lados, y muy mala exactitud, porque ninguno cayó en el blanco. Acá tenemos, en este tercer diagrama, tenemos buena exactitud, porque estamos cercanos, ¿cierto?, a achuntarle a nuestro blanco, nuestro objetivo, pero la precisión es baja porque están dispersos, ¿cierto?, por todos lados. Y les decía, ojalá poder tener siempre resultados bien exactos y precisos. La precisión se denota, ¿cierto?, estadísticamente con las desviaciones estándar, y la exactitud va a estar referida con los errores, ¿ya? Bueno, aquí pueden leer aquí más cercano. Esta diapositiva yo las tengo ya en el sistema. Están las clases, están los PDF, ¿cierto?, para que la puedan ir revisando. Y ya en la próxima clase nos centramos en el error, porque siento que ya les he entregado harto concepto, ¿cierto? Harto concepto, ¿cierto?, la parte estadística. Como les decía, a lo mejor alguno de ustedes ya lo visualiza o lo reconoce o lo ha visto, ¿cierto?, desde antes, pero lo van a volver a tomar después con sus ramos de bioestadística más adelante. Así que tómense en serio esta parte. Esto es una herramienta matemática que nos sirve a nosotros como experimentalistas, independientemente de que si seamos químicos, biólogos, bioquímicos, físicos, cuando estamos haciendo mediciones reales, experimentales, nos van a servir, ¿ya? Tenemos un número, no va solo, no es un resultado, por ejemplo, solo, sino que uno tiene que asociarlo a una incerteza, ¿ya? Y para asociar una incerteza debemos conocer estos términos estadísticos, para que nuestro resultado sea lo más cierto, sea, le digo, lo más confiable posible. ¿Ya? Eso es como en resumen. Por eso las cifras significativas, notaciones científicas, operaciones matemáticas, aritméticas, ¿cierto?, básicas, nos ayudan a entregar valores lo más certeros posible, lo más confiables, ¿cierto? Esa es nuestra idea. ¿Alguna consulta o duda?
Tenemos No acá creo la que- grabación hasta No.